de este día lunes en Clave Morse. Está en el estudio de Radio La Clave Giselle Chambías, que es contador público y auditor, Chamblas, perdón, ¿cierto? Sí, Chamblas. Chamblas, contador público y auditor de la Universidad de Valparaíso, especialista además en tributación de auditeris.com. ¿Cómo estás, Giselle? Todo bien, Daniel, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo parte tu semana? ¿Bien? Sí, excelente. Ya estamos listos con la operación renta. Eso, oye, la semana pasada estuvimos con una colega tuya acá y hablando de otro tema. Y yo le pregunté cuándo salía de vacaciones y me dijo, nosotros los contadores y los contadores auditores no salimos de vacaciones en esta época. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Es cierto? Sí. Sí, por el proceso de operación renta generalmente nos toca esperar hasta junio o mayo para poder tomar vacaciones, pero en verdad tenemos la libertad de poder hacerlo, solo que por el compromiso con nuestros clientes y con nuestras responsabilidades de cierre, la mayoría decide postergarlo hasta vacaciones de invierno generalmente. Ya, o sea, es la época full. Es full. Oye, cuéntanos un poco de auditeris.com, ¿ah? ¿A qué se dedica y cuál es un poco también su nivel de mercadeo? Sí, mira, nosotros somos una empresa con más de 50 años de experiencia asesorando y prestando servicios de outsourcing contable, laboral, tributario y legal a todos los contribuyentes pequeños, medianos y grandes contribuyentes también del país. Ya, súper. A ver, bueno, obviamente todo el mundo sabe que se acerca, ¿no es cierto?, marzo, abril empieza la operación renta, pero ¿cuáles son las fechas clave que los contribuyentes deben tener en cuenta para la operación renta 2025? Mira, lo primero es distinguir el tipo de contribuyente, ¿ya? A mí me gusta mucho hablar de las personas naturales como tú, como yo, que somos los contribuyentes que únicamente debemos prestar atención a la confección y declaración del formulario 22, cuyo proceso inicia el 1 de abril. ¿Ya? Claro. Y que para las declaraciones con pago finaliza el 30 de abril y las que no tienen pago o que eventualmente tienen devoluciones tiende a finalizar el 9 de mayo. Si bien el Servicio de Impuestos Internos aún no ha publicado el calendario oficial en base a la experiencia de años anteriores, los contribuyentes que declaren hasta la primera quincena de abril van a obtener una devolución anticipada de impuestos y los que declaren en el segundo periodo ya entran para las devoluciones del 30 de mayo. Y por el lado de las empresas o contribuyentes de la primera categoría, ellos tienen que estar atentos a partir del 1 de marzo, que es cuando empiezan los vencimientos de las declaraciones juradas, que son un cumplimiento accesorio al formulario 22, ¿ya? Así como cuando las personas naturales entramos al formulario 22 y nos aparece una propuesta de declaración, esa propuesta de declaración se confecciona con los antecedentes que entregan las empresas. Entonces las empresas empiezan el 14 de marzo a entregar esta información dependiendo del tipo de entidad e información que esté obligada a entregar. Perfecto. Entonces primero viene la declaración jurada y después viene ya la operación propiamente tal. O sea, ver la propuesta y ver si uno en esa propuesta, digamos, la acepta o tiene que haber algunos cambios. Exacto. Y después en junio, que no se les olvide que viene un segundo periodo también de declaraciones juradas donde sí interactuamos las personas naturales, sobre todo aquellas que tienen inversiones en el extranjero. ¿Ya? Se ha puesto de moda el Bitcoin, las criptomonedas o las inversiones en acciones de Estados Unidos que están muy potentes. Bueno, todas esas compras y ventas deben informarse igual a través de una declaración jurada que vence en junio y que es súper importante porque su multa es súper onerosa. ¿Sí? Sí. ¿De cuándo van las multas? La multa parte en 7 UTA. 7 UTA hoy son 8 millones, o sea, 10 UTA. 10 UTA son 8 millones de pesos. Entonces empieza en 8 millones de pesos la multa por no presentación. Ya, y ¿cuáles son las? Bueno, voy a preguntarte de forma, ya que hablaste de las multas, ¿cuáles son las multas que también podría estar afecta a las personas naturales, ¿no es cierto? O las personas o las empresas en la operación renta si es que la hacen fuera de plazo o la hacen mal o no la declaran? Mira, lo primero es que cualquier incumplimiento tributario lleva acarreado sanciones que son reajustes de intereses y multa. Los reajustes van a estar dados por la variación de IPC experimentada entre el periodo de vencimiento, que en este caso es abril, y el mes en que efectivamente pague el impuesto. ¿Ya? El interés, que tiene un cambio a través de la ley de cumplimiento tributario, que antes era el 1,5 por mil, hoy se calcula un interés moratorio diario en base a la tasa de interés de mercado que publica la CMF. Entonces, este interés que antes era fijo, hoy es más variable y es menos oneroso, por lo tanto es un beneficio para los contribuyentes. Y la otra sanción es el 30% de recargo del impuesto reajustado a título de multa,
Y cuando los contribuyentes tienen un buen comportamiento, eventualmente pueden optar a una condonación del 70% de estos recargos. 70%. Sí. Ya, perfecto. Giselle, a ver, ¿cuáles son los principales cambios o actualizaciones que ha introducido el Servicio de Impuestos Internos para este año tributario? ¿No es cierto? Yo te voy a hablar, no sé si tiene que ver con los cambios o no, pero te voy a hablar de preguntas que me hacen amigos, ¿no es cierto? Oye, así que mi boleta en enero subió al 14,5, ¿no es cierto? 14,5. ¿Qué va a pasar? Ahora estoy recibiendo menos plata líquida, ahora ya no me la devuelven como antes. Primero quizá aclarar esa duda específico y explicarlo bien, decodificarla, y después nos vamos ya a todo lo que son los cambios, actualizaciones en general. Ya, mira, perfecto. Con las boletas de honorario, recuerda que estamos en un periodo transitorio donde la retención finalmente va a llegar hasta el 17%. 2028, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque el objetivo de esta norma era instaurar un sistema de previsión para aquellos contribuyentes que se dedicaban principalmente al trabajo independiente a través de boletas de honorario. Como estos contribuyentes quedaban fuera del régimen de previsión de FONASA y AFP y los seguros de cesantía, se instauró esta retención que está aumentando gradualmente un 0,5 a un 1% mensual, anual, hasta llegar al 2028 al 17%. Esta retención, para aquellos contribuyentes que únicamente boletean, lamentablemente se va a una retención parcial para las arcas fiscales, que en este caso no son tan fiscales, porque son AFP, salud todo. Claro. Y eventualmente pueden recuperar una porción por la cotización parcial. Pero a partir del 2028 esta cotización va a ser permanente y ya nadie va a recuperar esta devolución, que hoy es un dinero beneficioso para nosotros, pero siempre es un impuesto, solo que es previsional para el futuro del trabajador. Claro, o sea, quienes reciban su devolución este año van a tener devolución menor, digamos, a la que estaban acostumbrados, ¿no es cierto? Menor. Exacto. Y eso va a ir reduciéndose y al final del 2028 ya no va a haber devolución porque todo ese dinero se va a las previsiones. A esta cuenta de ahorro para las previsiones, digamos. Exacto. Salvo aquellos contribuyentes que, además de tener boletas de honorarios, tengan un contrato fijo de trabajo. Por ejemplo, en ese caso a ellos solo van a retenerles si es que no están cotizando por el tope imponible. O sea, se les retiene una porción solamente, lo que les faltó para llegar al máximo imponible afecto a impuestos. Qué interesante eso, porque hay mucha gente que tiene, me incluyo, que de las dos modalidades, la boleta de honorario y además tiene un contrato, digamos. Exacto. Ahí cambia un poco el panorama. El panorama, claro. Y eso solo lo podemos ver en abril de cada año cuando presentemos el formulario 22, porque a través de los agentes retenedores el Servicio de Impuestos Internos tiene como saber si yo coticé por el máximo imponible o no. Si mi empleador, que es el que informa los sueldos, le dice al Servicio de Impuestos Internos, además de la AFP, de que yo no cotice por el máximo imponible, el Servicio de Impuestos Internos automáticamente a través del formulario 22 me va a calcular las retenciones previsionales que me faltaron. Y en ese caso yo podría pagar un diferencial de impuestos o podría obtener una menor devolución. Va a depender de cada contribuyente. Perfecto, ya. ¿Qué otras actualizaciones o cambios ha introducido el servicio para este año tributario, digamos? Sí. Recordemos que mucha gente a veces todavía se confunde que esta es la operación Renta 2025, pero tiene que ver con lo ingresado el 2024, ¿no es cierto? Sí, exacto. Uno de los principales cambios y que comenzó el año pasado y que eventualmente va a tener un impacto significativo este año es el relacionado con los ingresos por arriendo de las personas naturales. Anteriormente nosotros teníamos un beneficio tributario que hablaba de que todas las viviendas adquiridas antes del año 2010 gozaban de un beneficio tributario, sí. Pero a partir del año 2023 se nos limitó únicamente a 2, y las 2 más antiguas. ¿Qué pasó con esto? Que el año pasado se implementó un asistente de arriendos y este año muchos contribuyentes, considerando que el año pasado pagaron impuestos porque nunca habían declarado sus arriendos, este año se organizaron o planificaron para tributar de una forma más eficiente. Por lo tanto, esos contribuyentes son los que hoy tienen el llamado de atención a prestar atención a que su formulario 22 ya no se confecciona solo con la propuesta, sino que además tienen que llevar un poco de contabilidad para tributar por esos ingresos que no sean ingresos no renta. Otra de las cosas relevantes para este periodo de renta, no sé si recuerdas que el año pasado se anunció con bombos y platillos el beneficio al dividendo hipotecario por las viviendas adquiridas entre el periodo 2024 para acelerar un poco la compraventa de viviendas.
Bueno, este beneficio que entró en vigencia en octubre del año pasado, en la operación renta, no fue relevante, pues los contribuyentes cuando compran una vivienda tienden a tener 2 o 3 meses de gracia. Ya. Entonces, como la norma está pensada en lo que tú pagaste de dividendo versus un beneficio de 16 UTA, que hoy son un millón de pesos, el menor de los dos te lo van a devolver en tu operación renta. Ya. Así que todos aquellos que hayan podido comprar una vivienda, independiente de primera, segunda, tercera vivienda, de inversión, lo que sea, durante el año 2024, hasta octubre del año 2024, van a poder optar a este beneficio de 16 UTA, que tiene una vigencia transitoria de 5 años. Ya, y el próximo año la operación renta 2000. Este año, como también puede haber que haga una compra a mitad de año, no opto por todo el beneficio, porque siempre estoy limitado a los dividendos que efectivamente haya pagado, o si pagué efectivamente un dividendo, porque puedo haberlo comprado en septiembre y haber optado a 6 meses de gracia, y ahí no voy a tener el beneficio, no me van a devolver nada, pero el próximo año sí me van a devolver, porque ahí inicié efectivamente el pago de los dividendos. Ya, perfecto. ¿Qué otros cambios vienen o son los cambios principales? No, mira, eso no son los únicos cambios. Vienen cambios también asociados a créditos por donaciones o gastos por donaciones. Recuerda que a propósito de los incendios desastrosos que hubieron en la quinta región, se instauró un régimen transitorio de beneficios por donaciones, sí. Y dentro de estas mismas donaciones también venía el impuesto sustitutivo a los impuestos finales, ¿ya? Me voy a tomar unos minutos para explicarte esa norma. Absolutamente. La gracia de este programa es de codificar los temas, explicarlo en simple, así que tranquila. Acá tenemos dos tipos de efectos relevantes. El primero es para las empresas que se acogieron en parte al impuesto sustitutivo, porque los que hayan pagado el impuesto hasta diciembre del año 2024, en abril del 2025 van a tener que informar en su formulario 22 un ajuste en su registro tributario por estas rentas que se acogieron al impuesto sustitutivo, que en definitiva fue pagar hoy el impuesto que le correspondía pagar a los socios cuando retiraron la utilidad, claro, para que cuando ellos retiren no tengan que tributar. Entonces, esta norma, que en principio se estableció por beneficio a los incendios, terminó recaudando 1,6 billones de pesos, ¿ya? Una norma bastante beneficiosa para el Estado. Recaudó mucho más de lo esperado, sí, mucho más de lo esperado. Y los contribuyentes, personas naturales, ¿en qué les sirve esto? Que esos retiros o esas distribuciones de utilidades que les hicieron las empresas que se acogieron a este impuesto sustitutivo no van a tributar en su global complementario. Yeah. Esto quiere decir que no se incorporará en su formulario 22 y por lo tanto no va a pagar impuesto por estas utilidades porque ya tributaron íntegramente en la sociedad. Uh-huh. Eso es súper importante porque muchos contribuyentes proyectan sus retiros en base a estos beneficios. Claro. Entonces, si la idea fue pagar el impuesto para no retirar, no vayan a cometer el error de ahora incorporarlo en su formulario 22 y pagar impuestos. Sería un error importante. Claro. Oye, ¿qué hay de tú hablaste de la gente que, ¿no es cierto?, que el tema de los arriendos, las propiedades, ¿no es cierto?, pero que hay también de otros temas, por ejemplo, quienes tienen ingresos por inversiones, compra-venta de acciones, también las criptomonedas que mencionaste delante, que ahí también aplican algunos cambios o qué es lo que tienen que estar pendientes esas personas que tienen esos ingresos por inversiones, acciones o criptomonedas. Es súper interesante el tema de las inversiones. Yo me declaro fans, pero no soy tan sabionda de la materia financiera, solo tributaria. La parte tributaria, sí. O sea, tampoco te arriesgas mucho con inversiones. Sí, sí, yeah. Sí. Pero mira, estas personas primero tienen que hacer una distinción súper importante, que no es lo mismo transar en Chile que transar en el extranjero, ¿ya? Uh-huh. Cuando yo tengo trading de acciones, por ejemplo, en sociedades chilenas que cotizan en el IPSA, es altamente probable que estas acciones, si yo obtuve una utilidad entre todas las compras y todas las ventas, obtuve una utilidad, esa utilidad se puede afectar con un impuesto único del 10%. Claro. Sea yo una empresa o sea yo una persona natural, porque es un impuesto único, es un régimen especial. Pero si yo estoy transando en el extranjero, independiente de que yo sea persona natural o sea persona jurídica, yo voy a tributar por estas rentas primero en primera categoría, yeah, y luego en el impuesto global complementario. Tú me podrías preguntar, pero Giselle, ¿esto qué significa? ¿Es el mismo formulario? ¿Es otro formulario? ¿Es otro procedimiento? No, es el mismo formulario, solo que nuestro formulario 22 está estructurado con ciertos recuadros, ciertas líneas, donde yo indico las rentas globales a
afectas al impuesto final, por eso se llama impuesto global complementario, porque agloba todas las rentas, y por otra parte tengo que llenar un recuadro de las rentas de la primera categoría. Y las rentas de la primera categoría tributan en el global complementario, solo que hay un mecanismo de crédito para que no se genere doble tributación, pero tributa en otro régimen. Entonces, cuando yo tengo trading en el extranjero, debo determinar las ganancias en base a unas reglas distintas a las reglas nacionales. ¿Y las criptomonedas? Las criptomonedas también entran en estas reglas especiales, sí. Generalmente los contribuyentes tienen una billetera, un wallet, donde nosotros sacamos todo el historial de trading para poder determinar la renta afecta a la primera categoría y el impuesto global complementario. Cuando soy persona natural, es con ambos impuestos. Ya, claro. Y cuando soy persona jurídica, es solo con el impuesto de primera categoría. Perfecto. Estamos hablando con Giselle Chamblas, que es contadora auditora contadora pública y auditor de la Universidad de Valparaíso, además especialista en tributación, que nos está quedando clarísimo que eres especialista en tributación, ¿no es cierto?, de auditeris.com. Cuéntanos un poquito cuáles son los beneficios tributarios que pueden aprovechar los contribuyentes en esta operación de renta en general. Sí, los contribuyentes siempre pueden optar a la rebaja de los intereses hipotecarios, ¿ya? Todos los contribuyentes personas naturales que tengamos algún crédito hipotecario para nuestra vivienda, sea primera, segunda o de inversiones, podemos optar por rebaja hasta 8 UTA, con tope de 8 UTA, que son alrededor de 7 millones de pesos, siempre y cuando nosotros no ganemos más de 150 UTA. 150 UTA son anuales 120 millones de pesos, ¿ya? También tenemos rebajas a la base imponible por donaciones que nosotros podemos hacer al Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, sin hacer publicidad, por mencionar algunos. Estas instituciones con fines sociales también me dan un beneficio. ¿Esas instituciones están registradas? ¿Cuáles pueden ser para obtener los beneficios? ¿O tú puedes decir, no, yo doné a la Fundación X y eso funciona? Sí, cada donación en base a su constitución, ya, porque estas son organizaciones particulares, se constituyen con arreglo a las normas del Código Civil, en su estatuto, en su objeto fundacional establecen a qué se van a dedicar. Y cuando son, por ejemplo, las que te mencioné, objeto social, ellas se acogen a la ley de donaciones de objeto social. Y una vez que el Ministerio de Desarrollo Social establece que esa fundación sí realiza actos sociales, les da esta franquicia tributaria. Y ahí la fundación lo que hace es emitirme un certificado y además lo informa al Servicio de Impuestos Internos, cosa de que yo pueda acceder a un beneficio. Y ese beneficio es bastante bueno porque es un crédito contra el impuesto, que no es lo mismo rebajar un gasto. Claro. Entonces siempre el contribuyente busca más crédito, ¿ya? También está para las personas naturales el beneficio de educación por los gastos por hijo, que es un monto de 5 UF, dependiendo cuánto ganen los padres, hasta 20 millones en un conjunto, pueden optar a este beneficio. Impuesto territorial, aquellos que están arrendando inmuebles, que los tienen en explotación y que queden afecto al impuesto por contribuciones, también pueden acceder a ese beneficio. Súper. Giselle, se nos está acabando el tiempo, pero ya, los principales tips que hay que tener en cuenta entonces para esta operación Renta 2025, haciendo un resumen, ¿cuáles son los principales puntos a considerar? Primero, que cualquier persona que gane sobre 10.900.000 pesos está obligada a presentar su formulario 22, ¿ya? Así que no dejen de presentarlo para no incurrir en multas. Segundo, es que la tasa PYME para este año está fijada en un 12,5%, la tasa del régimen PYME. Para el próximo año eventualmente debería aumentar un 25%, pero no sé si sabes que hay actualmente una indicación legislativa que busca aumentar este 12,5 a 5 años. Sí, claro. Pero eso todavía quedó ahí en stand-by. Lo bueno es que sabemos que la reforma previsional se aprobó, por lo tanto esta tasa también se debería aprobar. Pero por ahora, solo por este año, 12,5%. Lo otro es que no dejen de aprovechar el beneficio de las 16 UTA a las personas naturales. Este debería incorporarse de forma automática en el formulario 22. Pero si ustedes compraron vivienda y no les aparece y han pagado dividendos, la idea es que se comuniquen con el banco para ver por qué esta información no está en el servicio de impuestos internos. Claro. Súper. Giselle Chamblas, contador público y auditor de la Universidad de Valparaíso y especialista en tributación de auditeris.com. 1.000.000 de gracias por explicarnos súper didácticamente el tema de la operación Renta 2025. Los que no alcanzaron a escuchar entero el programa o quieren escucharlo de nuevo, con más calma, tranquilo, ahí tirar líneas, ¿no es cierto? Recuerden que pueden ver esta entrevista en un ratito más, yo creo que 1 hora y media más, está en YouTube.
Y además ya más tarde está el capítulo entero en Spotify. Los invito a que se queden en línea. Ya viene el programa Emprender es Clave y los invito, como les decía, a revivir este y todos los episodios de Clave Morse en Spotify y en YouTube. Que ingresen a nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, principalmente muy importante para este programa, y escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y a nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo. Comunidadfeliz.cl